Bienvenidos a nuestro último video como solteros. ¿Implica un brindis esto? Un brindis. Así sea de cafecito. Buen día, buen día. Estamos amaneciendo por acá con un rico cafecito como nos gusta. Estamos en la ciudad de Mendoza, como ya les contamos en el final del video anterior. Porque hemos decidido casarnos en esta hermosísima provincia que un montón de ustedes estaban preguntando en qué provincia va a ser el casamiento. Así que acá, en Mendoza. Y literalmente hoy, en este preciso momento, faltan tan solo 10 días para el día de nuestro casamiento. Así que acompáñennos a transitar estos últimos 10 días con todos los preparativos. Les vamos a mostrar todo el backstage del casamiento, todos los últimos detalles para esta gran noche. Y muchos de ustedes nos han preguntado por qué elegimos Mendoza para casarnos habiendo tantas provincias. Tenemos muchas razones. Por un lado, tiene ese plus especial, emotivo, que acá fue la propuesta de casamiento. Bien. Josh. Conmigo. A 6.200 metros de altura. Súper especial cuando estábamos intentando hacer cumbre en el Aconcagua, la montaña más alta de América, que está acá en Mendoza, en la cordillera de los Andes. Ahí Santi me hizo la propuesta, así que tiene además ese condimento especial. Y además siempre tuvimos una conexión con Mendoza desde el primer paso que hicimos por acá con el motorhome. Nos encantó y hemos pasado varias veces. Siempre que podemos nos hacemos una pasadita por Mendoza. Para mí también tiene una cuota de amor especial por el hecho de que es mi provincia natal. Para aquellos que no sepan, soy nacida en General Alvear, en el sur de Mendoza. Y la verdad es que esta provincia es, de todo lo que hemos recorrido en los 5 años, es una ciudad que elegiríamos para vivir. Tiene como todas las cosas que a nosotros nos gusta: montaña, vino, los lagos. La verdad que estamos un poquito enamorados de Mendoza. que se puede disfrutar tanto en invierno como en el verano, que es una ciudad grande y tiene las prestaciones de ciudades grandes, pero a la vez no es una ciudad monstruosa, entonces a la vez también es pequeña, está todo así como cerca. Y bueno, siempre para nosotros ha sido algo especial, así que decidimos celebrar nuestro amor acá, pudiendo disfrutar de estas cosas: complemento de montaña, vino, familia y amigos. Y además, obviamente que además de ser una noche muy especial para nosotros, elegimos también hacer como un cierre de toda esta etapa que estuvimos recorriendo América por 5 años. Y además de nuestro casamiento va a ser un reencuentro con toda la familia, con todos nuestros amigos. Así que creo que va a ser un momento súper especial. Algunos de ellos no los hemos visto desde hace 5 años cuando arrancamos a hacer este viaje. Así que van a ser días de muchas emociones. Acompáñennos a preparar nuestro casamiento. La boda la venimos organizando hace muchos meses. Estábamos ahí con todos los preparativos. De la llegada a Alaska, todas esas emociones, y ahí también empezamos a organizar nuestro casamiento. Así que ya hay muchos meses detrás de todo esto. Pero bueno, ahora estamos en la recta final. Falta una semanita nada más, así que estamos a 1000 ahí ultimando esos detallecitos. Una de las primeras cosas que hicimos en ese momento fue mandarles algo muy simple a todas nuestras familias y amigos, avisándoles cuál iba a ser el día del casamiento para que se guardaran ese día, pero después ya le enviamos la invitación formal. Y lo que nosotros decidimos fue hacer algo ecológico y más fácil de llegada para todos, fue armar una página web. Aparte porque, como siempre contamos, tenemos amigos y familia repartidos por todos lados, así que era prácticamente imposible hacerle llegar la antigua tarjeta de casamiento a todo el mundo. Así que hicimos una invitación digital. Ahora les vamos a mostrar un poquito de lo que es la invitación, pero es muy linda, a mí me encantó. Nada, me parece algo súper especial y a tono con nosotros, que son los viajes. Por la misma razón, como tenemos familia y amigos repartidos en un montón de lugares, decidimos hacer algo de 2 días para poder compartir
con ellos porque todos tienen que viajar para acá. Así que queríamos aprovechar el mayor tiempo posible compartiendo con nuestros seres queridos. Bueno, esta es la página web, una fotito de cuando estábamos en Alaska. Faltan 8 días, 8 horas, 22 minutos para empezar a reunirnos con todos. Bueno, como les decíamos, van a ser 2 días. Nos vamos a juntar ahí el viernes y luego el sábado es la boda. Y acá pusimos algunas fotitos de lo que han sido estos 5 años viajando por América, compartiendo momentos súper importantes. Tenemos acá Refugio Frey, Ushuaia, el Hornocal, viendo auroras boreales en Canadá, cuando subimos al volcán Acatenango en Guatemala, en Chichén Itzá, México, la propuesta de casamiento en el Aconcagua, la llegada a Alaska no podía ser menos, en Los Roques en Venezuela, una de nuestras playas favoritas, Machu Picchu en Perú. Por acá toda la información relevante para los invitados, los regalos y acá para que podamos compartir juntos algunas fotitos. Estamos a 4 días del casamiento, así que ya los nervios van incrementando, ¿no? Estamos, debemos decir, que los dos más tranquilos de lo que me hubiera imaginado. Obviamente que... Sobre todo vos, yo me imaginaba que ibas a estar más... Pero escúchame, vos te vas a casar conmigo y no me conocés todavía. No, y sí, justamente por eso. Porque sos de estresarte más que yo. Y estamos los dos súper tranquilos. ¿Estás más estresado vos que yo? No. Sí, sí. Bueno, hoy es un día muy importante. Arrancamos tempranito. Tenemos un montón de reuniones el día de hoy. La semana pasada ya hicimos la prueba de menú, que estuvo tremendo. Si de algo nos podemos quedar tranquilos es que nuestros invitados van a comer rico y abundante. Hambre no van a pasar. Y en caso de que nosotros, por el estrés, por estar compartiendo ahí con todos los invitados, no alcancemos a comer, por lo menos nosotros ya probamos de todo. Vamos a compartir las imágenes acá, pero estuvo delicioso. Y hoy es día de reuniones. Arrancamos la mañana, tenemos reunión con el DJ, con el fotógrafo, con el videógrafo, así que va a haber video de nuestro casamiento para todos los que están ahí súper ansiosos. Van a tener que esperar porque ya nos dijo el video se demora mucho tiempo, así que... Y algunas reuniones más de algunas sorpresitas que ya se van a enterar mucho más adelante. Pero por sobre todo, el día de hoy tenemos que ir al registro civil porque nosotros, digamos, vamos a hacer el civil en el lugar de la fiesta, pero tenemos que ir previamente, el día de hoy, a llevar los papeles y a iniciar, digamos, como todo el trámite. Pero todavía no firmamos nada hoy. No firmamos nada, recién vamos a firmar el sábado. Así que día movidito de hoy. Yo tengo que pasar por la peluquería también, así que hoy va a ser un día bastante largo. Hemos terminado una mañana de reuniones con prácticamente todos los proveedores, DJ, barra de trago. Foto, video, todo. Y la ansiedad que tenemos. Estamos muy... manijas. Sí, o sea, ansiosos, pero esa ansiedad linda de reencontrarnos con toda nuestra familia, con amigos. Hay amigos que hace 5 años que no vemos, entonces viene familia mía que vive en otros países que también no sé hace cuántos, 8 años que no los veo, entonces va a ser un momento muy lindo de encuentro, de celebración. Ya está todo encaminado, estamos en el centro de Mendoza ahora en estos momentos yendo para la Casa de Gobierno a hacer la parte legal de este casamiento, porque la fiesta todo muy lindo, pero también hay que hacer la parte legal. Como les decíamos, nosotros vamos a hacer el civil en el casamiento, digamos donde sea la fiesta, pero tenemos que venir previamente acá a entregar toda la documentación, tanto nuestra como de nuestros testigos, y pagar. Básicamente, en realidad ya pagamos, mostrar el comprobante de pago, y después directamente el juez de paz va para allá y ahí haremos. Ese será el momento de poner el gancho. Momento decisivo. ¿Todo listo? Todo listo. Ya presentamos todos los papeles.
Acá en nuestro caso, digamos, normalmente los testigos son 2 para el civil, pero como ninguno de los 2 tenemos domicilio en la provincia de Mendoza, teníamos que presentar 2 testigos más adicionales. Así que ya está todo. Qué ansiedad y qué emoción. Todavía no les contamos dónde nos vamos a casar, así que próximamente ya les vamos a mostrar el lugar. Subiendo a la jacuneta con el vestido de novia. ¿Qué tal? La emoción, ansiedad, nervios y todo junto que tengo, no te explico. Miren qué imagen. ¡Tatán! Oficialmente faltan 2 días nada más para que sea el momento de nuestra ceremonia. Pero hoy arrancan oficialmente los festejos del casamiento, porque como saben, la familia está repartida en todo el país, así que hoy empiezan a llegar los familiares. Nosotros decidimos organizar algo de varios días. Por esta misma razón, no solo la familia, sino los amigos tenemos por todos lados, no solo en Argentina, sino que vienen amigos de otros países y la idea era poder compartir con ellos. Porque si no sentíamos que en el momento del casamiento, entre todos los nervios, la emoción, no podés compartir mucho con cada uno de los invitados. Así que decidimos organizar algo de varios días para poder tener momentos de compartir, celebrar, reunirnos todos juntos. Estamos muy emocionados, muy ansiosos. Debemos decir que así como hasta hace 2 días atrás estábamos muy bien, estos 2 días pasados fueron críticos. Intensos. Pero bueno, hemos sobrevivido. Hubieron peleas, hubo estrés, pero todo bajo control. No se preocupen que nada grave. Los mismos nervios, el mismo estrés previo a la organización del casamiento, pero ya todo un poquito va calmando. ¿Cómo te sentís hoy? Y yo hoy me levanté como... Es el primer día que sentí que me levanté muy temprano. Hay ergo nervios. Porque eran las 6:30, nos despertamos, así que... ¿Y vos? Creo que hoy me siento más tranquila, pero ya con esa ansiedad vuelvo a decir, esa ansiedad linda de cuando uno está organizando un viaje, por ejemplo, y decís, ay, ya quiero ir y que llegue ese día de estar ahí disfrutando, compartiendo. Bueno, hemos disfrutado muchísimo todos los preparativos hasta el momento, pero ya tengo muchas ganas de empezar a concretar todas estas cositas que hemos estado pensando, detallecitos. Hemos estado hasta recién ultimando detalles que nos quedan ahora pendientes aún por hacer, pero nada, con muchas ganas de poder disfrutar todo esto con nuestra familia y amigos que nos vienen a acompañar acá. Así que llegó el momento. Estamos rumbo hacia el lugar donde nos vamos a casar, que todavía no lo hemos contado, así que acompáñennos a ver qué belleza de lugar. Y se van a enamorar igual que nosotros. Probablemente algunos, los que nos acompañan de hace mucho tiempo en el canal, esta ruta la hemos mostrado varias veces, que es una de nuestras rutas favoritas, pero acá estamos haciendo la ruta desde Mendoza hacia Cacheuta, que hay unas termas bellísimas, que también las tenemos en la lista de nuestras favoritas, así que es muy recomendable, si vienen a viajar por Mendoza, que hagan esta ruta por acá. Tenemos muchas historias, muchas anécdotas, ¿no es cierto? Y muchas pasadas, las veces que hemos hecho esta ruta. Esta ruta después te lleva hacia Uspallata, te lleva hacia el Parque Provincial Aconcagua, hacia Puente del Inca, te lleva hacia Chile. Así que para aquellos que no hayan visto videos anteriores, tenemos y les recomendamos, para que disfruten además de los paisajes alucinantes que tiene
esta ruta, esta parte, volvemos a decir, de nuestras favoritas, de las que hemos conocido a lo largo de 5 años viajando. En ese top están, tenemos todo lo que fue la expedición cuando fuimos a subir a la Aconcagua y que ahí estuvo la propuesta de casamiento, así que todo pasó por esta ruta y más allá. Y la otra gran anécdota es una tormenta de nieve que nos agarró acá arriba con amigos en motorhome, varados, tapados de nieve, que no podíamos ni cruzar ni volver. Ahí estábamos con la intención de cruzar a Chile, pero qué lindos recuerdos, qué lindas anécdotas. Definitivamente amamos estos paisajes. Y después, esta ruta te regala una vista que van a ver en 3, 2, 1. Y ahora sí, miren una de las mejores vistas de Mendoza, de Argentina se podría decir. No, la salida de este túnel es algo impresionante. Bienvenidos a Potrerillos. Miren qué belleza el lago. La cantidad de agua que tiene es una cosa que no se puede creer. Está llenísimo. Sin duda es que de las veces que con más agua que lo hemos visto. Lo que es esto, cómo no elegir este lugar para casarse. La cordillera de fondo, más montañas por acá y el lago con estas vistas es perfecto. También hemos tenido este patio durmiendo acá con la otra jaconeta hace como mucho tiempo atrás, no sé qué fue, 2021 creo. Anduvimos por estos lados también. Extraño la vida de motorhome. Uy. Allá anoche hablábamos justo de esto. Hace como 3 meses que no viajamos en motorhome. Estamos desesperados por salir a viajar en motorhome. Ya estamos en el hotel ultimando los detalles. Vamos a hacer unas tarjetitas de recepción y le vamos a dejar un obsequio, un alfajor mendocino a nuestros invitados, porque viene mucha gente que queremos que se enamoren de Mendoza tanto como nosotros. Así que esa era la idea, de mostrarles y hacerles probar sabores ricos de esta linda provincia. Y bueno, con una tarjetita de agradecimiento e invitación por estar acá. Así que, ay, estoy muy emocionada. ¿Estás nervioso? Probando. 1, 2, ¿Estás nervioso? Estoy preparando la voz para los votos. ¿Ya tenés escrito los votos? 60%. Tuve un momento de inspiración así y 60%. ¡Ah, la mierda! ¿Vos? Sí, estoy en 0. Así que estás muy bien. ¡Tananán! Buen día. Buen día, mi esposa más linda del mundo. 9 de febrero. Estamos amaneciendo nuestro primer día de casados oficialmente. No tenemos voz. Demasiado bien nos hemos levantado con toda la joda que le hemos metido anoche. Bailamos hasta el último segundo, bailamos hasta el último paso
con esta vista espectacular. Nos casamos, ha sido increíble. Va a haber un tremendo video del casamiento, pero van a tener que esperar porque va a ser una persona que va a editar un video especial para que ustedes puedan vivir cada uno de todos los momentos del casamiento. Literalmente nosotros nos tomamos vacaciones del celular, disfrutamos absolutamente todo, salió increíble, de los mejores fines de semana y días de mi vida, estuvo espectacular. Divino. Felices de haber podido compartir todo tal cual lo planeamos con nuestras familias y amigos que vinieron desde distintas partes de Argentina hasta de otros países. Nada, felicidad total, increíble. Agradecerles a todos los que vinieron, a toda la buena onda y a todos los que trabajaron también la noche del casamiento y muchas noches antes. Así que gracias a todos, que salió de maravillas. Sin embargo, les vamos a ir compartiendo algunos detallecitos en Instagram, así que si aún no lo han hecho, los invitamos a que nos sigan en Instagram. Nosotros por lo pronto nos vamos a seguir compartiendo un poco más con la familia. Qué duro irse de acá con este lugar, qué belleza, qué bien que nos han tratado acá. Así que la verdad que fueron unos días para el recuerdo. Pronto ya seguiremos viaje. Nuestros amigos Fly Willy, desde que supieron del casamiento, me había hecho una cartita para que les llegara después del casamiento. O sea, mantuve mi promesa hoy, 9 de febrero. Me hubiese encantado que estuvieran acá 4 de noviembre en Monterrey cuando estábamos juntos. ¿Vas a seguir llorando? Tenemos los mejores amigos del mundo. Standing on the porch in the night, thinking how we used to be way back in time. Barefoot on the grass, open skies. I can feel it every time I close my eyes. Yeah. Can you remember when we were young? Arrancan las aventuras. Estábamos bajando desde Las Vegas, que es donde estuvimos pasando unos días con la familia de Santi. Y miren la cubierta. Cuando la otra vez fuimos a hacer el service de la camioneta Toyota, el plan era hacerle la alineación y la rotación a las cubiertas, pero nos dijeron ahí que había una cubierta que estaba en las últimas y otra que estaba más o menos parecida. Así que dijimos, bueno, listo, pasa el casamiento y nos ocupamos de ese tema. Y literal. pasó el casamiento, pinchamos una cubierta. Lo bueno es que, a diferencia de lo que nos pasó con la llegada a Alaska, no es que la cubierta se destruyó, la estamos inflando acá. Estamos estrenando el inflador. ¿No lo habíamos usado nunca? Y no, sí, en algún lugar sí. Mostramos el inflador cuando nos íbamos a Prudhoe Bay y dijimos que vamos a tener todo esto listo, me parece. Pero bueno, en fin. Otra opción que habíamos usado en algún momento eran los Infla y Sella, pero como era inflamable... Los dejamos en México antes de embarcar. Pero yo creo que... Como igual pareciera que no está rajada, o sea... No, había quedado estacionada en una subida y le habíamos puesto una piedra. Entonces a lo mejor quedó, no sé, mal y se desinfló por algo. Porque ahí pareciera que está inflando. A ver si logramos por lo menos bajar hasta la estación de servicio. Miren, la verdad, viene re bien inflando. No infla más, llegó a tener, ¿cuánto? ¿20 libras, Marco? 25 libras más o menos. A ver si logramos llegar a la estación de servicio. Vamos a ir despacito, estamos bastante cerquita, así que allá vamos. No hicimos nada, estábamos como por ahí, llegamos hasta acá, en la rueda nada más, así que ya pusimos valijas. Fuimos con los primos de Santi que los estábamos llevando a la terminal, los estábamos llevando a Mendoza y así quedó la cubierta. Así que a cambiarlo. En realidad, chicos, yo les voy a contar una cosa. Cada vez que vamos con invitados, pasa algo. Es como, es el costo del pasaje. Cuando fuimos a Prudhoe Bay íbamos con 2 amigos y también pasó lo mismo, así que
Le decíamos que era el pasaje. La verdad que solucionamos bastante rápido. La inflada no funcionó, cambiamos la cubierta, en media horita estamos de nuevo en la ruta. Han pasado 4 días, todavía no nos podemos recuperar de la voz y vamos a volver a pasar por Cacheuta porque esta ruta es hermosísima. Bueno, tenemos zapatillas nuevas para la jacuneta. Listas para el próximo viaje que va a ser la luna de miel, ¿eh? Se viene la luna de miel con alineación, balanceo, rotación, service hecho. Cubiertas nuevas, así que... Y no nos podíamos ir de luna de miel sin la jacu. Finalmente conseguimos los neumáticos porque la verdad es que es bastante difícil encontrarle zapatillas a la Haku. Sobre todo por el rodado, porque como tiene rodado 17, no hay cubiertas de carga de rodado 17, porque las Sprinter y todos esos vehículos de carga usan rodado 16. Entonces nosotros necesitamos que sean de carga por el peso que tiene la camioneta y además obviamente que quepan en el espacio, que le vayan bien a la camioneta. Así que no tenemos muchas opciones, estamos entre la 225-65, 245-70 eran las otras que teníamos, así que en esas medidas y que sea rodado 17, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Nos salieron 207.000 pesos cada neumático, eso incluyó la alineación, el balanceo, absolutamente todo, así que bueno, veremos. ¿Cómo se comportan estas nuevas zapas para la camioneta? Elegimos un modelo que es todoterreno, así que se puede usar tanto en asfalto como en ripio, preparándonos para los caminos que se vienen por delante. Mientras tanto, nosotros seguimos por Mendoza con muchos quehaceres. Tenemos que cargar combustible, tenemos que cargar la garrafa de gas. Estamos yendo a devolver el chaleco que se había alquilado Santi para el casamiento. No sé qué más tenemos que hacer, todo el tiempo hay alguna abastecer cosita. la jacuneta porque está desabastecida completamente. Así Tenemos que ir al buscar supermercado, también estoy pensando. ir al súper. Y les vamos a dejar un datazo a los viajeros de Motorhome. En esta YPF que está acá, bien en pleno centro de Mendoza, Patricias Mendocinas y Necochea, si llegás a cargar combustible llenando el tanque acá en la estación de servicio, puedes pasar la noche y te dan agua y electricidad. Así que un super tip acá bien en pleno centro de la ciudad. Nosotros no nos vamos a quedar a dormir, pero vamos a aprovechar a cargar combustible. Y la verdad que está re piola para estacionar. Si tienen que hacer algo en el centro, es excelente la ubicación. Se ha hecho eterno volver a la vida de Motorhome. Voy a sacar la garrafa de gas y vamos a ir a buscar una nueva. Vamos por la garrafa. Bueno, volvimos a la antigua YPF a cambiar la garrafa de gas. 19.000 pesos argentinos la garrafa de gas. Y miren, en varias oportunidades les contamos que la anterior nuestra, que era como esta, tenía la fecha de vencimiento impresa y esta, una chapita donde está la fecha de vencimiento 2028. Así que esperemos no tener problema con esta garrafa. La última vez que cargamos una garrafa de gas en Argentina, me suena que la pagamos 600 pesos, 800 pesos y ahora está 19.000. Hemos terminado con todos los quehaceres, cambiamos la garrafa de gas, cargamos agua potable, preparamos el motorhome, pasamos por el súper. Así que ya estamos listos para irnos de luna de miel, pero antes queríamos aprovechar a mostrarles dos cositas del casamiento que no tuvimos oportunidad. Tenemos acá nuestra libreta de familia. Nosotros ya nos considerábamos una familia antes de casarnos, pero bueno, ahora oficialmente tenemos una libreta de familia. Y por otro lado, los anillos de nuestro casamiento, que fueron súper especiales por varias razones. La primera, ¿quién nos los regaló? Mi abuela nos regaló sus anillos de ella y de mi abuelo, que se lo habían sacado cuando mi abuelo falleció, y tenía oro de mi bisabuelo que le había regalado
de sus anillos de boda, así que bueno, es una herencia las alianzas. Y por otro lado decidimos hacerle una formita distinta, muy especial. Tiene ahí como un torsadito para demostrar que el amor, la convivencia, las relaciones, no todo es una línea recta, no todo es perfecto y que siempre van a haber situaciones para sortear, siempre juntos. Así que nada, estoy muy contenta, me encantan nuestros anillos. Así que estamos listos para nuestra luna de miel. Prepárense, porque nos vamos de luna de miel a